Bueno, ¿están ahí? ¿Alguien que diga algo en representación? Estamos. Están, bien. Gracias Lautaro por prender la cámara. Bueno, em, para hoy había que ver. Esperen que agarro mi carpeta, que está acá. Y reviso. Buenas. Buenas. Memento y Apocalipsis no, ¿no? Memento y Apocalipsis, muy bien. La clase que viene tenemos otra teórica. Y después, el 14 de septiembre, tenemos la última teórica del cuatrimestre hasta el final. Eh, para la clase que viene deberían tener terminados de leer los textos que entraban en el segundo cuatrimestre, y que van a tener que hacer para usar para el parcial, que tiene la misma lógica que el parcial del primer cuatrimestre, pero con la serie correspondiente a la que están trabajando. La idea es que eso los ayude a, mientras están pensando el proceso de elaboración del TP final, eh, utilizar los textos de modo operativo, que es la mejor manera de utilizar cualquier texto, digamos, ¿no? En todo caso, bueno, ya están grandes y hace mucho que están estudiando, con lo cual espero que ya se hayan acostumbrado a, a no separar la reflexión teórica de la experiencia como espectadores y la práctica como realizadores en el rol que sea, todo eso integrado en una sola cosa, ¿no? La buena teoría no está separada nunca de la práctica. Ese conflicto que hay entre teoría y práctica es inexistente cuando uno depende de cada uno, digamos, ¿no? Obviamente depende de cada texto. Hay textos que te empujan a salirte de la experiencia de como realizador o como espectador, que en mi opinión son dos aspectos de la misma. eh, o sea, no todo espectador es realizador. Sí, todo realizador es espectador. Y todo buen espectador, aunque no realice, de alguna forma se instala en la subjetividad del realizador. O sea, las preguntas que se hace como espectador son las preguntas que se supone se hace el realizador al hacer la película. Es decir, esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, por eso me desvío inicialmente para ahí. Siempre trato de entrarle al, al fenómeno del sentido desde un ángulo un poquito distinto, volver a pensarlo, eh, por ejemplo, ahora en términos de diálogo, y que todos los realizadores eh, somos espectadores y ser un buen espectador implica ponerse en la situación existencial de la decisión formal, digamos, ¿no? O sea, hay una decisión formal de, por ejemplo, arrancar Memento con una Polaroid en reversa, digamos, ¿no? Es una decisión. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué decide Nolan empezar así? No es que te lo preguntás formalmente, pero necesariamente te lo puedes preguntar, eh, pero es una pregunta implícita, digamos, ¿no? Uno espera que eso adquiera sentido, ¿no? Entonces, este, es básicamente la manera en la que se representa un realizador la pieza audiovisual que está trabajando, está implícita su función como espectador, está viendo. Ustedes cuando están editando están poniéndose en el lugar del espectador. Están viendo si el espectador puede descifrar lo que están poniendo. Y en todo caso, si digo, lo hacen, no cada vez que editan lo hacen. Lo hagan a conciencia o no lo hagan del todo conscientes. Cuanto más conscientes sean de que lo que están haciendo es generar un código de lectura del espectador, más lo van a poder explotar, digamos, ¿no? Entonces, un poco la reflexión teórica apunta a que adquieran herramientas, no de conceptualización, también de conceptualización, si lo que quieren es dedicarse a la reflexión teórica,
pero sí operativas en el sentido más profundo de la palabra, no en el sentido de que explícame para qué sirve este botoncito del programa, sino qué nexo sintáctico forma el agregar este sonido y trabajarlo de esta manera, con esta imagen y en esta sucesión. Bien, dicho esto, la clase que viene y la clase que viene no, en todo caso la clase que viene deberían tener terminados de leer los textos, y en 3 semanas, 2 semanas después tenemos la otra teórica. En general siempre nos quedan temas pendientes, con lo cual tema tenemos, figura en el cronograma como clase de repaso no, de consulta sobre los parciales, en realidad sería consulta sobre los textos, si tienen consultas sobre los textos, y si no, redondearemos lo que quede pendiente o avanzaremos con lo que haya quedado pendiente, y si llegáramos a terminar todo lo que teníamos previsto antes de esa clase, podemos charlar sobre la película que queramos, ir comprobando o poniendo en relación lo que hemos ido charlando con la película que queramos. Esa es la primera. Bueno, Memento y Apocalipsis Now eran para hoy. Y vamos a pasar muy rápidamente para resintonizar por lo que charlamos la semana pasada. Esta noción del sentido como fundamento lógico que sostiene el mundo creado. Cuando nos creemos lo que vemos, le intuimos un sustento, que hay una lógica por debajo, y eso que vemos es una participación afectiva, emocional, intelectual en el mundo creado, ¿no? Entonces, que interiorizamos, nos proyectamos, interiorizamos toda esa cuestión y nos lo creemos cuando sucede. Cuando no sucede es porque no le encontramos lógica. A lo mejor no le encontramos lógica o no le encontramos interés, porque básicamente algo que no tiene interés es que no tiene sentido, que tiene un sentido que bueno, ¿no? Y muchas veces puede tener que ver con que no entramos en las capas de sentido que por ahí la película propone. Que la vimos de una manera que, como el sentido lo producimos nosotros, con los espectadores, guiados por la forma de la película, si no tenemos la complicidad que la película nos pide, el sentido no se produce. Digamos. Yo doy testimonio de que las películas y la serie que usamos son muy ricas en posibilidades de lecturas porque las he hecho, digamos, ¿no? Entonces están implícitas. Hay una película que no me gusta, una película de la que no participo. A veces tengo muy claro por qué, digamos. Y muchas veces me pasa que, bueno, a lo mejor no le pesqué la vuelta, ¿no? Entonces, o porque por ahí si la vuelvo a ver, que unas cuantas veces me pasó de volver a ver una película y sintonizar esa vez, ¿no? Un Apocalipsis, por ejemplo. La primera vez que la vi, qué sé yo, no sé, no le encontré la gracia. Y la segunda vez que la vi me partió la cabeza. De ahí la vi 50 veces más, y me la sigue partiendo aún sin verla, digamos, ¿no? Porque me acuerdo prácticamente de memoria. Y la puedo revisar y repensar en mi imaginario, que obviamente no es lo mismo, porque ahí ya no estoy sometido a la forma, pero la forma se volvió operativa en mi imaginario, es una forma operativa de sentido. Entonces, siguiéndola, sigue produciendo sentido. Sentido en ese, no que recuerdo qué quería decir Coppola, sino que vuelvo a experimentar, ¿no? Esa idea que el sentido es un significado vivido, no quiere decir que lo viví y lo recuerdo. Quiere decir que cuando lo vuelvo a actualizar, vuelve a ser operativo en mí. Digamos, ¿no? Entonces, hoy por ejemplo en la clase de montaje, en la noche 2, noche 1, hablando de Rust y de su hija, se me pusieron los pelos de punta, digamos, ¿no? Al sintonizar con Rust y la muerte de su hija, que es el fundamento esencial de todo su arco, de todo él como personaje, ¿no? Es decir, que la idea de, no solo porque, ¿no?, la muerte de un hijo debe ser lo más terrible que te puede suceder en la vida, digamos, es totalmente, no solamente es ilógico, ¿no? Es ilógico que se muera un hijo antes que sus padres, ¿no? Bueno, la mayoría de ustedes, si no todos, no son padres o madres,
con lo cual todavía no vivieron y no experimentaron el amor por el hijo. Pero es fundamento el fundamento de la existencia, en todo caso. Lo compartan o no, lo hayan experimentado o no, lo pueden experimentar transitivamente, digamos, proyectándose y comprendiendo a Rust y lo que le sucede con relación a la muerte de su hija, que hoy mencionaba, fue una muerte totalmente azarosa, ¿no? No está justificada por nada, ¿no? Una muerte totalmente casual. Todo su nihilismo se funda en esa fatalidad, ¿no? Si piensan todo lo que piensa Rust, está sólidamente fundado en esa ausencia, que es con la que empieza la serie, digamos, ¿no? La primera vez que lo vemos a Rust dice, eso lo podemos retomar ahora un poquito más adelante, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar del tiempo. Era tal fecha, ahora no me acuerdo y me acuerdo que era tal fecha cuando nos enteramos del asesinato de Nora Lange, porque era el cumpleaños de mi hija, ¿no? Y en todo caso vamos a ver qué es. Cuando hablemos un poquito más, esto es una especie de anticipo. Ojalá podamos recordar todo esto, porque todo esto tiene que ver con lo que vamos a hablar. Lo que estamos haciendo es articulando el tiempo, ¿no? Generando una expectativa. Dentro de un rato vamos a hablar de esto. En eso que vamos a hablar hay un sentido que tiene que ver con lo que vamos a trabajar con relación al tiempo. Entonces ya estoy organizando el tiempo de la clase, generando una expectativa. No sé qué tan efectiva es la generación de esa expectativa, pero en todo caso, en todo caso, generando un hilo que en algún momento se va a actualizar. Bien, la idea entonces es que la forma de la película produce una construcción en el imaginario del espectador de un espacio-tiempo. Y la vez pasada mencionábamos esa tensión entre el tiempo cronológico y el tiempo psicológico, es decir, que el tiempo psicológico igual tiene relaciones cronométricas. Digamos, si digo esta hora se me hizo eterna, es porque tengo un concepto de algo esperable de lo que puede suceder en una hora. Y además la puedo seccionar. Bueno, la primera media hora más o menos estuvo bien, la segunda media hora fue insufrible, digamos. Con lo cual hay ciertas estructuras temporales que puedo proyectar retrospectivamente y hacia adelante, ¿no? ¿Qué va a pasar en la próxima hora y media? Vamos a estar juntos virtualmente y vamos a compartir un momento con distintos niveles de concentración, con distintos niveles de responsabilidad y con distintas maneras de atravesar esa hora y media. Pero es una hora y media de duración, una promesa, digamos, que hace en todo caso cualquier película, más o menos la duración de más o menos una película. Y entonces decíamos que el tiempo era elástico y plástico, ¿no? Plástico en el sentido de que en esa idea de que una película es una escultura de tiempo, ¿no? Ese tiempo tiene estructuras, tiene relaciones, tiene tensiones. Por ejemplo, uno de los elementos del momento presente solamente reducido al aspecto clase de montaje 2 es la relación con la clase anterior. Esto es un repaso. Y entonces estoy tratando de hacer recordar cosas que hablamos hace una semana y que están integradas en un recorrido que yo lo tengo como un recorrido estructurado. Ustedes no sé qué tanto estarán acompañando los avances que hacemos en ese recorrido, pero hay una promesa de final, digamos, que terminará de cerrar el sentido del recorrido que estamos haciendo en montaje 2, ¿no? Se entiende esa idea, ¿no? Es decir, que hay como este momento está tensionado a través de ciertas estructuras que remiten al pasado, al futuro, a distintas capas de lo que está sucediendo ahora, digamos, ¿no? Que en todo caso eso lo vamos a trabajar un poquito más rápidamente. Y después pasamos a esta otra diapositiva que iba un poquito más en detalle, digamos, ¿no? Mencionando los rasgos que definen fundamentales a la sensibilidad del tiempo, con esta idea de que es cambio y duración, ¿no? Lo que cambia en relación a lo que dura, digamos. El cambio es
Bueno, el cambio es permanente, lo decíamos un poquito después. Pero la naturaleza del tiempo es que este momento tiene diferencias con el momento anterior y va a ser y el momento que viene va a ser distinto a este. Digamos, si fuera igual no habría paso del tiempo, ¿no? Entonces, si nos quedáramos exactamente de hecho, si dicen, che, Adrián está repitiendo lo mismo que dijo la vez pasada o está dando demasiadas vueltas sobre lo mismo, es muy probable que sientan que el tiempo no avance. ¿Y qué harán, sobre todo, protegidos por la virtualidad y sobre todo quienes no tienen su cámara encendida? Y bueno, harán otras cosas. Digamos, ¿no? Está repitiendo esto que ya habló, bueno, entro a contestar un mail, o me voy al baño, me preparo un mate, o charlo con mi hermano, lo que fuera. Digamos, ¿no? Es decir, se desvían en una duración que tenga sentido. Si lo que no sucede en la clase no tiene sentido, van a buscar el sentido en otra parte porque hay una necesidad de que ese tiempo transcurra, de que ese tiempo se viva y pase algo, ¿no? Un tiempo en el que no pasa nada, por eso, bueno, muchas veces se habla de trabaja los tiempos muertos. No existe tiempo muerto. Un tiempo muerto es un no tiempo. En todo caso, si no pasa nada, están pasando otras cosas. Y si realmente no pasa nada, ¿no? ¿Para qué haces una película? Digo, ¿no? O sea, eventualmente si hay una suspensión, che, no está pasando nada, bueno, a lo mejor se está deteniendo el tiempo, hay una detención del tiempo para que ciertas cosas estén madurando por debajo. ¿No? En todo caso, ahí sí podría tener sentido esa idea de trabajar con los tiempos muertos. ¿No? Entonces, mientras tanto, hay algo que te va pasando. ¿No? Por ahí es indefinible, por ahí no lo podés poner en palabras, bienvenido. Pero bueno, en ese sentido no sería un tiempo muerto. En todo caso, no avanza la acción para que haya otra cosa que está avanzando por debajo. Digamos, por ejemplo, en Stalker, ¿no? Que sería, ¿no? Tarkovsky trabaja con tiempos lentos. No sé si alguien dijo alguna vez trabaja con tiempos muertos. Pero no sé si se acuerdan, la escenita que a veces analizamos, la escena de la zorra se llama, ¿no? El trencito, el mini tren con el que se trasladan hasta la zona, ¿no? Que son planos de las cabezas de ellos, ¿no? Largos, ¿no? Y el fondo, y planos más o menos de plano pecho, pero de espaldas y de perfil los dos que están en las puntas, ¿no? Y es un tiempo muy interior, con una cosa que sucede, uno podría decir no pasa nada, están trasladándose a la zona. ¿Qué le pasa al espectador mientras está viendo eso? ¿No? Bueno, lo que me pasa a mí puedo decir, pero lo que creo que la forma invita a que suceda es que vayas viendo que hay una interioridad que desconoces y que cada personaje con esa cosa de esa cosa que es tan hipnótica del sonido está como interiorizándose, ¿no? Que es lo que va a hacer inmediatamente el stalker cuando llega, ¿no? Tirarse en la tierra y sentir, ¿no? No sé si se acuerdan de eso, ¿no? Como que siente la zona. Para mí es, bueno, a mí me encanta esa película. No es que no pasa nada. Sí, se podría haber elipsado ese tiempo, ¿no? Podría saber, bueno, se suben dos o tres cosas, o aprovechado para otras cosas. No, se detiene. Y se detiene más largo. Y sí, ya entendí. Ah, bueno, que tengo que sentir ese viaje en tren. Hay un tiempo Además, como presente. que la peli, perdón que te interrumpa, pero es como re existencialista también. Sí, Y va, para mí es re existencialista, no sé, para mí. Eh, y es como que también ese tiempo en el que no avanza la acción, tal vez te deja como un poco pensando justamente, no sé, en qué es el tiempo también. bien, sí. De hecho, hay unas escenas raras con el tiempo, tipo cuando uno de los personajes quiere volver a buscar su mochila, llega antes que el protagonista y pasa como esa cosa rara con el tiempo y el espacio. Entonces creo que también es un poco eso. No sé. Sí, sí, totalmente. Estamos de acuerdo. Para mí también, y creo que es la película, digo, ¿no? En todo caso, yo puedo entender, y Tarkovsky lo dice en el texto, ¿no? Yo sé que hay... Tarkovsky define el hacer cine básicamente como que cada director tiene una determinada sensibilidad de cara al tiempo, lo pone en esos términos, ¿no? Hacer una película es... cada autor tiene una determinada sensibilidad de cara al tiempo.
Y sé que fatalmente hay espectadores que van a sintonizar, no dice sintonizar, no me acuerdo, sincronizar, no sé, no me acuerdo cómo dice, pero que van a entrar en sintonía con esa duración y ciertos directores que no. Ciertos espectadores que no. Y bueno, es una fatalidad, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Eh, es difícil Tarkovsky verlo en una tele, digamos, ¿no? Ahora, digamos, cuando yo tenía la edad de ustedes, tenía un televisor de 14 pulgadas en VHS, y las copias de Tarkovsky eran copias de copias de copias. Había que verlo en cine, digamos. No tenía ningún sentido verlo en la televisión, digamos. Y yo creo que es todo un desafío verlo, digamos, aún en una buena pantalla. Ahora están bárbaras las copias y se ve perfecto. Digo, al principio de Stalker se veía una mancha, cuando están en el bar, se veía una mancha oscura que no se veían los personajes directamente. Entonces, claro, era imposible que te guste esa película. Pero bueno, de Tarkovsky siempre había retrospectivas bastante completas, se podía ver en cine, en copias aceptables, digamos, ¿no? Pero aparte, la cosa del cine tiene esa cosa, particularmente para la vivencia del tiempo, totalmente distinta, particularmente en esa cosa contemplativa de las duraciones, es donde más incide la manera de percibir la película. Entonces, la diferencia entre ver en una tablet, en una computadora, en la misma computadora en la que laburás, chateás, entras a las redes, te informás y demás, ya está contaminada, podríamos decir, por esas posibilidades, digamos, ¿no? O sea, una de las dificultades de dar clases es que tienen a un clic de distancia no sé, pongámosle los portales de noticias. Es probable que todos tengan el WhatsApp abierto, digamos, ¿no? Entonces está ahí, digamos, ¿no? Si están viendo una película con el WhatsApp abierto, no están viendo la película. Y si están viendo la película con la posibilidad de hacer pausa y retroceder y volver, o saltearte una parte que te aburre un poco para ver el final, o lo que fuera, tampoco están viendo la película, ¿no? Entonces, la estaban viendo, digamos. Yo voy muy poco al cine, digamos. Así que veo películas sobre todo con la posibilidad, por lo menos, y pongo pausa cuando, digamos, mis sugerencias no las sigo del todo. Pero sí trato de ver las películas a la noche cuando ya todos están durmiendo y en el living con el televisor grande y a oscuras, ¿no? Por lo menos eso, ¿no? Para tratar de tener esa cosa inmersiva, ¿no? Es decir, cuando yo intervengo sobre la duración de la película, como espectador, que tiene una pantalla sobre la que interviene, modifico esa estructura. Es como decir, bueno, como los libros de arte donde, bueno, está el cuadro, una reproducción, bueno, ya tenés una reproducción en, no sé, en 15 por 20 centímetros de un cuadro que tiene 2 metros, ya tenés la distancia de que es una impresión, pero después vienen los fragmentitos, ¿no? Te amplían los detalles del cuadro. Está bien, digamos, está clarísimo que no estoy en contra de los libros de arte, pero está muy lejos de estar frente al cuadro. Y es una relación totalmente ordenada, organizada y distorsionada de la realidad estética, de presenciar cara a cara el cuadro, ¿no? En todo caso sirve para ciertos análisis, como lo que estamos haciendo nosotros ahora, digamos, ¿no? O bueno, qué sé yo, esos cuadros muchas veces hay que verlos en museos de Europa, no todos tenemos la plata para ir y recorrerlos. Bien. Bueno, pero en todo caso, todo tiene que ver con todo, el tiempo es sobre todo esas tensiones, lo que cambia, lo que se sostiene, lo que cambia, el cambio lo puedo reconocer porque algo que se sostuvo no está igual, ¿no? El cambio en mí del paso de los años lo puedo ver comparándome con el que era o proyectándome en el que voy a ser, digamos, ¿no? Entonces veo lo que va cambiando, el efecto del tiempo sobre mí y busco algún sentido. Busco no yo porque lo busco, en todo caso puedo ser consciente que lo busco no, pero todos lo buscamos. No, cada decisión que toman es buscarle un sentido a lo que van a hacer. Cuando dicen, no sé si ir al cine con tal persona el sábado, es porque y están dudando de si ir al cine con esa persona o irse, no sé, a una reunión familiar en otro lado, están tratando de ver, de conectar con la posibilidad de algo que genere un efecto en ustedes,
que los gratifique más o menos, o que los ponga más o menos en cierta crisis, enfrentar ciertas cosas, ¿no? Decidir qué van a enfrentar. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque están buscándole sentido a eso o esquivar cierto sentido, digamos, ¿no? Es decir, que para mí está bueno que en la reflexión que inducimos acá, cuando hablamos del sentido de una película, no lo limitemos al hacer consciente ese sentido, digamos, ¿no? Porque el sentido opera aún inconscientemente. Y cuando opera conscientemente, opera también inconscientemente. Y cuando opera conscientemente, el sentido, tal como el paradigma de la idea de sentido que tratamos de poner en escena, de hacer presente en estas clases, tiene que ver precisamente con ese misterio, lo que queda sin terminar de definirse, lo que termina sin dejar de ser consciente. No porque solamente sucede en lo subconsciente, sino también porque es una idea a la cual tiendo y que me va a ordenar y que intuyo como posible, digamos, y que eso es activo. Eso es lo más rico del arte en general y del cine en particular, en mi opinión. Esa cosa que te motiva y que te ordena, precisamente porque está desplazado, porque no tenés que irte a Vietnam a matar a un coronel, pero te podés proyectar en Willard, que sí lo tiene que hacer, digamos, y sabés que, bueno, que es mentira y bla, o no tenés que meterte en Carcosa, para, para resolver lo que se tienen que resolver, pero hay algo tuyo, digamos, que sale hacia ahí, y tratar de entender eso que sale hacia ahí, eso que se ordena, es más rico cuanto más cuidás, inclusive diría, ¿no? Ese misterio, ¿no? Ese núcleo de misterio, ese núcleo insondable en última instancia, ¿no? Esa quinta dimensión de sentido de la que mencionábamos. Pero toda la estructura tiene que ver con un ordenamiento que te lleva en una determinada dirección, ¿no? Que es lo que de alguna forma tratamos de plantear con esto, ¿no? Hay un movimiento que cambia, digamos, en el viaje de Willard. El río es el mismo río, también el río ya es una metáfora central de la noción de tiempo, desde Heráclito, o desde antes de Heráclito, pero en todo caso, ¿no? Nadie se baña dos veces en el mismo río, es la metáfora central, digamos, de la cultura occidental en relación al tiempo, ¿no? Borges señala que la habilidad retórica, que decir que el río no es el mismo, esconde, ¿no? Una vez más, ¿no? Lo que el soporte no muestra, ¿no? Esconde que vos no sos el mismo. Nadie se baña dos veces en el mismo río, no solo porque el río cambió, digamos, sino porque también vos cambiaste, ¿no? Nadie ve dos veces la misma película, podríamos decir. Y la película, a diferencia del río, sí es la misma, digamos, ¿no? Uno puede decir, bueno, las circunstancias cambiaron. De hecho, si vieron una vez una película y la ven por segunda vez, ya la segunda vez no es la misma. La película es la misma, pero vos ya tenés una memoria del recorrido. Inclusive cuando te la olvidaste, ¿no? Cosa que a mí, que yo tengo muy mala memoria, me pasa mucho con películas que vi hace 20 años, no me acuerdo nada. Pero me voy acordando. Mientras la voy viendo, voy sintiendo que ya la conocía. Esa es una experiencia que los que tienen buena memoria no viven, pero que está buena, digamos, ¿no? Porque te remite, ¿no? Es muy platónica, ¿no? Eso ya lo viví. Inclusive muchas veces veo una película, leo una novela, un libro que creo no haber visto nunca, y me voy dando cuenta mientras lo voy viendo o leyendo que ya lo leí, ¿no? Yo que tengo muy mala memoria y que tengo cierta edad, digamos, ¿no? Que hace que algún libro por ahí, una película que hace 25 años, y qué sé yo, ¿viste? Ustedes no habían nacido, o estaban en eso, no sé, dependerá de cada quien. Ustedes no se acuerdan de su nacimiento, es el momento más importante de su vida, y se lo olvidaron. Bien, se entiende la idea, ¿no? La idea es pensar, bueno, si el cine trabaja con el tiempo, trabaja con cómo percibimos el tiempo, con una objetivación de esas relaciones. Entonces es importante ver cómo funcionan. Porque en realidad el trabajo con el tiempo tiene que ver con esa proyección. Digo, tenemos que empatizar con Willard. No sé si les habrá gustado o no Apocalipsis Now. Pero si no les gustó, está bien, bueno. Bueno, les encantó. A un par por lo menos. A Mili. Y bueno, Sofía
se colgó con, bueno, no sé, supongo que se habrá colgado con otras cosas también. Pero sí, es importante, es impresionante. Lauren Fishburne tenía 14 años además. Así que, eh, parecía un poquito más. Sí, es muy loco. Bueno, me distrajeron. Lo que digo es sumergirse o navegar, siendo de alguna manera Willard, en esa misión, con todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Que por supuesto podemos ver la película muchas veces y cada vez ir percibiendo más matices, digamos, ¿no? O incorporando más que percibiendo, no necesariamente percibiendo. A veces sí, uno dice, no me había dado cuenta que tal o cual cosa la descubrí, pero en general la viste, la tuviste en tu y probablemente te operó en algún lugar, ¿no? Y cuando la haces consciente no es que no la habías visto y por ahí te había laburado de una manera y ahora la ves de otra, y como realizadores me parece que es importante las películas que generen un efecto en ustedes, que la vean y las memoricen, digamos, ¿no? Que las lleven con ustedes todo el tiempo. Y siguen trabajando, digamos, no dejan de trabajar. Algunas veces hay gente que dice, no quiero ver de vuelta. Me he encontrado con gente que decía, no quiero volver a ver la película para no estropear la primera vez, el impacto que tuve la primera vez. Me gustó tanto, encontré alguna vez a alguna persona que me gustó tanto que no la quiero volver a ver. Como para proteger esa emoción inicial, ¿no? Y muchas veces aparece esta idea de si la analizás, la destruís. Bueno, si la destruís cuando la analizás, la estás analizando mal. O la película es mala o la estás analizando mal. Sería como diseccionar como diseccionar en una mesa de anatomía un cadáver al que no te importa. Es muy distinto que intervenir, ¿no? Eso la medicina pasa mucho, ¿no? Que no se dan cuenta los médicos que están trabajando con seres humanos, ¿no? Que ven al ser humano como un pedazo de carne, ¿no? Digo eso como comparación porque me parece que sirve. Bueno, sí, cuidala, ¿no? Cuidá el misterio de la película. Preservalo, respetalo, valoralo, pero sostenelo y mirala y buscale ángulos y sacarle cosas, qué sé yo, mi sugerencia. En 30 años de ver o más Apocalipsis Now, está muy lejos de haberse agotado, cada vez es más rica, digamos. Y además cada vez es más rica porque cada vez me acompaña, digamos, es como de esas cosas que no cambian, ¿no? Cambio yo, pero no cambia Apocalipsis Now, y la vuelvo a ver y la veo distinta, y entonces es un término de comparación para ver mis cambios eventualmente, ¿no? ¿Qué puedo verle ahora a la película que antes por ahí no es que no le viera, sino que por ahí no, esto que decía recién de la paternidad y comprender a Rust y la ausencia y la muerte, que además, ¿no? Ya que estamos hablando y ¿cuál es el fundamento de Kurtz? Algo que está bueno no olvidar, digamos. Bueno, ya nos va a derivar demasiado, en todo caso lo retomamos, ¿no? Pero hay una cuestión con la paternidad en Kurtz, fundamental, esencial, digo, ¿no? Que no sé qué tanto, qué tan pregnante les habrá resultado. Bueno, pero podemos ir con, que ya lo estamos mencionando, todo gira alrededor de la paternidad en True Detective. En todo caso, toda la centralidad de todos los efectos de sentido giran en función de la función del padre, ¿ya? De la ley del padre, podríamos decir, en términos, si se quiere, de cierta tradición teórica, pero el núcleo de sentido, la comprensión, el arco total de Rust es la comprensión de la muerte de su hija, la tensión en que lo pone la muerte de su hija. Muchas veces hay apelaciones a considerar a Rust como padre, digamos, Marty como padre, todo el tiempo. De hecho, el nexo, la mención al primer encuentro es, tenía que ir a una familia, él le explica, me puse en pedo porque te iba a ver con tu mujer y tus hijas, y se sorprendió, porque él tenía muchos prejuicios con Marty, y cómo podía ser Marty en familia y en casa, cómo podía ser la mujer de Marty, y cómo podían ser los hijos de Marty. Y ni hablar de los Childress, ¿no? Y si recuerdan a Errol, está con el papá. Y cuando recuerda, ¿no? Lo tiene al papá ahí atado, es el papá, ¿no? Es el padre. Y que el padre, recuerdan a la negra cuando recuerda,
Ya se me pusieron los pelos de punta de vuelta. ¿No? Se acuerda del pibe. Había un pibe ¿no? Sí, el papá lo quemó. Pobrecito. ¿No? O sea que eso está mentando. Y los padres de ambos, de Marty y de Rust, que están mentados. ¿No? El de Rust, un excombatiente de Vietnam. Willard, podríamos decir, es el padre de Rust. Genéticamente es Willard, ¿no? Porque es alguien que es un hijo no deseado, Rust, digamos, que fue concebido en una pausa en que el padre se volvió de Vietnam y se volvió a ir a Vietnam, y cuando volvió la madre se lo tiró, pum, llévatelo, y no podía soportar, era una mezcla de Willard y Travis Bickle, digamos, el Taxi Driver, que es también un excombatiente de Vietnam, no soportaba, ¿no? Se tuvo que ir lo más lejos posible, Alaska, ¿no? Y se lo llevó y lo crió en Alaska, ¿no? Y le enseñó a cazar, ¿no? Entonces cuando van a buscar ahí a Reggie, digamos, en Vietnam, y tienen las trampas, ¿no? Para los que vimos películas de Vietnam, bueno, estás volviendo el imaginario de Vietnam, es la selva, es la jungla, ¿no? Entonces todas esas menciones aparecen, la relación con el suegro de Marty, ya la gente no es, ¿no? Como son los viejos, el padre de Marty estuvo en la guerra de Corea, todo eso conecta con la historia norteamericana, ¿no? Bueno, es decir que la idea del padre es un núcleo central de sentido en la película. Estamos anticipando una cantidad de cosas, no importa, llegamos a hablar de esto, ahora vamos a retomar en todo caso lo que haya quedado. En todo caso sí, mencionábamos la vez pasada que el presente es el único tiempo real, el único tiempo donde pasan las cosas también en el cine, y que el pasado y el futuro son básicamente proyecciones del presente, digamos, hacia atrás y hacia adelante, podríamos decir, que hay esta doble dirección, de eso también hablamos la vez pasada, hay cosas que vienen, que podemos ver como que se aproximan del futuro y que van hacia el pasado, y también sentimos que nosotros avanzamos hacia el pasado, hacia el futuro, digamos, y que hay un doble flujo de corriente temporal ya ahí, ¿no? Lo que traemos y hacia dónde vamos, ¿no? O lo que viene y lo que se va, ¿no? Este momento presente, ¿no? Viva en el presente porque el presente se va y no vuelve, digamos, ¿no? Esa cosa tan habitual que es cierta, digamos, ¿no? Y en eso habíamos planteado, bueno, en el ámbito físico, digo, ¿no? En el ámbito físico, en términos de conocimiento, es la materia y sus leyes, digamos. ¿Cómo conocemos? Bueno, estudio lo que cambia y descubro las leyes inmutables, digamos, ¿no? La ley de gravedad, las leyes de la naturaleza o de la física o de la química, ¿no? Las leyes científicas, las que trabajan con el ordenamiento de la materia. Podría no existir el universo, pero la ley de gravedad es propia, digamos. Siempre que existe un universo con masa, existirá la ley de gravedad. Digamos, es ontológicamente anterior, tiene un nivel de realidad ontológicamente anterior a la propia existencia del universo. No existe la ley de gravedad porque existe el universo. Existe el universo, los planetas y las cosas porque existe la ley de gravedad. O sea, la ley de gravedad es anterior, digamos, ¿no? Es anterior no en el tiempo. Bueno, eso dependerá de la fe y las creencias de cada quien, pero ontológicamente tiene un nivel de realidad prioritario. No puede existir la Tierra girando alrededor del Sol sin la anterior existencia de la ley de gravedad, ¿no? Existía antes de que se cree el Sol y existirá cuando el Sol se haya absorbido la Tierra y convertido en un agujero negro. En el ámbito psicológico decíamos el yo, ¿no? Y el yo es algo que cambia todo el tiempo, pero no la idea del yo, el yo como concepto, ¿no? El yo a los 10 años. Yo a los 10 años era más diferente era más lo que tenía de distinto, era más lo que tenía de distinto que lo que tengo en común con mi yo actual. Eso pueden proyectarlo cada uno con su propio yo de 10 años, ¿no? Cambiaron un montón de cosas del yo que eran ustedes a los 10 años, pero saben que hay cosas que no. Esas cosas que no son las que son más ustedes que las cosas que dependieron de circunstancias. Si se hubieran cruzado con tal o cual persona, si hubieran leído tal o cual libro, visto tal o cual película, vivido tal o cual experiencia, haber pasado por esa calle en ese momento, o lo que fuera que les produjo
un cambio, una situación, una nueva experiencia que les hizo reconocer cosas que traían, ¿no? En todo caso, porque ¿cómo reaccionarían ustedes si hubieran estado en Cromañón y hubieran salido y hubiera quedado gente conocida o no? Si se hubieran metido o no. Bueno, esperemos que no les toque vivir nunca algo así, digamos, pero hasta que no les pasa no lo saben, digamos. Entonces, pero cuando les pasan, descubren que eran más cobardes, menos cobardes, más solidarios, menos solidarios, más egoístas, más autocondescendientes o menos, ¿no? Más desprendidos, lo que fuera, digamos, ¿no? Es cuando te pones en situación, estás acompañando al que necesita, ¿no? Qué sé yo, no sé, lo que fuera, ahí conectan con la realidad. El cine lo que te ofrece es una cantidad de experiencias sustitutas. Obviamente nunca es lo mismo, digamos, estar en el Titanic que ver Titanic, digamos, ¿no? En todo caso, lo que te ofrece sustitutamente en la protección de la butaca, en todo caso, con lo que esencialmente conecta de tu ser, es lo que se pone en juego. Y en todo caso lo podés distribuir y no tenés riesgo. Entonces lo podés pensar con distancia, inclusive, ¿no? Esta cosa que digo de encontrar el Norman Bates cuando vemos Psicosis que llevamos adentro, digamos, ¿no? Lo sacás y lo pones afuera y no sos vos, es Norman Bates. Pero Norman Bates está vivo solamente en tu interioridad. Es decir, que si hay un Norman Bates, un Willard, un Kurtz, un Rust, un Errol Childress, vivo en tu imaginación, está tomando cosas de tu subjetividad. Digamos, está alimentado y está vivo por cosas que sos, que las podés ver, objetivar, y en la medida que las ves, las objetivas, las conocéis, las rechazás. O no, ¿no? O te estimulan, digamos, ¿no? O te desafían, ¿no? Un personaje heroico desafía lo mejor que tenemos, en todo caso, ¿no? Alguien que en una película sobre Cromañón, una ficción sobre Cromañón o sobre un incendio en un boliche o en un lugar público, digamos, ¿no? Hay una película de Coppola que pasa eso, ¿no? Hay no sé, Los Marginados, no sé si la vieron, hay un incendio en una iglesia abandonada, que hay unos chicos adentro y los pibes, que hay dos pibes de 15 años y uno se mete. Y el otro va a buscar al pibe y después viene el Matt Dillon, que tiene 18 o 20, y se mete detrás de ellos puteándolos porque se metieron a rescatar dos pibitos que quedaron ahí encerrados en la cosa en llamas. Entonces vos ahí sentís los distintos impulsos y lo de los maestros que se quedaron afuera horrorizados y que, ¿no? Y que no se animaban a entrar porque bueno, estaba en llamas la iglesia. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora hay una duración conservada, digamos, si van a ver Los Marginados, es una escena de 2/3 de película, les estoy spoileando eso, va a suceder, digamos, va a suceder lo que les estoy diciendo. Yo sé si la vuelvo a ver, la vi un montón de veces, me encanta esa película, que va a volver a suceder y volveré a experimentar esas pulsiones, esas tensiones, esos deseos y ese héroe dispuesto a entrar al fuego, que por supuesto, como no me voy a quemar, puedo encontrarlo con libertad. Así como puedo encontrar al morbo asqueroso, al monstruo que llevo adentro, digamos, porque no soy yo, es Norman Bates, o no soy yo, es... Bueno, ahí lo vemos desde afuera, digamos, ¿no? De hecho, una habilidad en True Detective, digamos, en ningún momento empatizamos con el monstruo, digamos, ¿no? En todo caso, el monstruo va activando otras cosas en los personajes que se van acercando a él, digamos, ¿no? Sí podemos empatizar en todo caso con Rust y no me acuerdo el nombre de la mujer de Marty, en el momento de la traición a Marty. Empatizar de una manera, digamos, no es algo romántico, no algo lindo lo que sucede, digamos, ¿no? Pero en todo caso era una tensión latente. Convengamos que cuando vieron True Detective y la primera escena, ya en la cena entre Rusty y... ¿Alguien se acuerda cómo se llama la mujer de Marty? Machirules. Ay, ¿cómo se llama? Qué problema. Bueno. Todos sentimos que, bueno, ¿qué hace con Marty teniendo a Rasta ahí? Digamos, ¿no? Maggie. ¿Cómo se llama? Maggie. 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 Maggie, ahí está, gracias.
María Claudia. María Claudia Sola, a telenovela. Claudia, María. Es un poco loco eso, porque me acuerdo que hablábamos de Matrix, de la supuesta como pareja que deberíamos sentir como la tensión y está todo reforzado para que el espectador lo sienta y nadie lo siente. Y acá, tipo, en una simple escena, ya decís como hay algo. Y en realidad no sé, no es que hay un diálogo muy claro, creo, o sea, No. pero sentís como una tensión y es una escena. Una Primero, cena. bueno, convengamos, hay todo un tratamiento, un physique du rôle. En realidad, Sí. a Rust lo querían poner en el papel de Marty y él quiso agarrar el de Rust. Este, y para convencerlo le hizo ver una película de... Bueno, no importa. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importa? Digo, ¿no? Pero hay una cuestión de physique du rôle y de manejo y de... Este, después hay pausas y después hay cuestiones, hay pausas, hay miradas, hay juegos, digamos, y después es montaje, por eso digo, está el physique du rôle, está la tensión, está el tema de que vuelve en pedo pero se queda, y el otro va y llama y él, ¿por qué se queda? Digamos, bueno, se queda porque encontró calidez, digamos, ¿no? Y está, podríamos decir, encontró una familia, encontró que le pasaba algo que él no esperaba que le sucediera, digamos, ¿no? Y encontró que así en pedo y todo como estaba, era bien recibido, era acogido con calidez, digamos, ¿no? Y bueno, y está Bárbara. Y no solamente está Bárbara, sino que lo lee, lo entiende. Lo entiende más que Marty. Marty no sabe con quién está y ella en 2 segundos lo entendió. Es esa complicidad la que se establece. Bueno, esa complicidad es delicada. Es delicada esa complicidad con un amigo o amiga y la pareja de cada quien, si aparece. ¿No? Que pum, sintonizan al toque. Y qué sé yo, ¿viste? Si les pasa ya sea en cualquier lugar de ese triángulo, y qué sé yo, ¿viste? Este, esas cosas tienen que ver con la química, por eso tienen que ver por eso es fundamental, digo, ¿no? En Matrix está muy trabajado desde la puesta de cámara, no sé si se acuerdan el momento en el que se acercan y que le dice al oído la Matrix, está esperando, pero no, que no se siente nada, ¿no? Entre Keanu Reeves y, ¿cómo se llama la actriz? Otra vez. Tengo que ir a terapia de construcción. Bueno, es la No, yo de... tampoco, nunca me acuerdo de los nombres. Pero me acuerdo el de Keanu Reeves. Está bien, tiene más trayectoria que ella, que es la misma de Memento. ¿Cómo se llama? Bueno, no importa. Spinelli. Algo Anne-Marie, creo. Algo con María o Marie. No te Ahí entendí lo. nada. Pero Carrián. Carrie Ann Moss, Gracias. ahí está. Gracias, Quique, por resolvernos el problema. No es Carrie, debe ser otra Carrie. Carrie, claro, esa Carrie debe ser. Em, Bien, se me ocurrieron. Bah, no importa. ¿En qué estábamos? En esa tensión que actualiza el momento, pero el momento es un momento turbio. Inclusive se preocupa entre Pisolato y Yamamoto, ¿cómo se llama? No me acuerdo el director. De que sea desagradable, de que sea feo, digamos, ¿no? De que no sea algo, es una descarga y es una cosa fea, digamos, el momento del encuentro sexual. Eh, ¿A qué venía todo? A la forma de empatizar, digamos, ¿no? Pero de todas formas, ahí, esa cosa inclusive desagradable que se vuelve desagradable. Habría que ver qué onda si la hacías agradable, si la hacías como pasional, intensa y como que pasaba algo. Está bien, hubiera tenido otro efecto de sentido totalmente diferente, ¿no? Porque claramente ella hace eso para generar un abismo entre ella y Marty. No vamos a poder volver a estar juntos. Después de esto no podemos volver a estar juntos. No me voy a dejar engañar una vez más por tus mentiras, digamos, ¿no?
Y aparte te pegué donde más te podía doler, digamos, ¿no? Destruí, digamos, el núcleo de amistad más sólido, que además es el núcleo de amistad más sólido que después se restaura y bla, y me voy a poner a llorar, digamos, porque se encubrieron en una mentira trágica, recíprocamente, digamos. Marty se sacó y le pegó un tiro en la cabeza a un detenido esposado, a alguien que no fue ilegal, fue un asesinato ilegal, porque no soportó lo que habían hecho esas bestias. Rust se lo valoró, dijo, está bien que lo sientas, digamos, ¿no? Pero después armaron todo el relato para encubrir esa falta original. Y eso es lo que los vincula, además de, bueno, de que son compañeros hace 7 años, digamos, ¿no? Y vivieron un montón de cosas juntos. Está bien que ya están peleados en el momento en el que sucede, ya están distanciados, digamos, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Cuando sucede lo de Maggie y Rust, lo que se sostiene, esa sensación de cosa desagradable, vincula con todo eso que estoy mencionando, ¿no? Todo esto era para pensar las variaciones del yo, lo que descubrimos, digamos, cuando estamos puestos ante una disyuntiva existencial X, y la diferencia entre vivirla en la realidad y vivirla desplazadamente en la película. En la película se sublima inmediatamente, ya está sublimado, digamos, ¿no? Ya no necesitamos sublimarlo, pero es una experiencia, pero no lo pensamos, che, está bien, mal meterle los cuernos, hasta qué punto está bien o mal, ¿no? No, lo vivís como experiencia, no es genérica, no es que está bien o mal en cualquier situación. Digamos, podemos comparar con la metida de cuernos en Titanic, ¿no? Que es opuesta, ¿no? En Titanic, Rose está por casarse con un chabón y conoce un pibe y le mete los cuernos inmediatamente. Está bien, está perfecto meter los cuernos. O sea, no es una cuestión moral. Podemos ver uno como bien y otro como mal, digamos. O sea, no hay una cuestión de código preestablecido anterior, ¿no? Inclusive el que piense que esté bien o que esté mal o que no importa si le metes los cuernos o no a tu pareja, digamos, al margen de la posición que cada quien tome genérica, después hay situaciones particulares. Lo interesante del cine es que te deconstruye. Yo puedo pensar que, bueno, meterle los cuernos, o puedo pensar es terrible en cualquier circunstancia, y decir, bueno, si sos Rose y estás con un chabón como Cal y se te presenta Jack, bueno, obviamente le tenés que meter los cuernos a Cal, ¿no? Y irte con Jack, eso está clarísimo, ¿no? Ahora, si sos Rust, o Marty, o Maggie, bueno, tiene otros condimentos. ¿Se lo merece Marty? Sí, pero, ¿no? Bueno, entonces no hay el cine te sirve para referir a algo más auténtico, inclusive aunque lo digas o no, para mí, no digo que sea menor, que sea indiferente si lo podés hacer consciente o no, pero sigue siendo una vivencia que es totalmente distinto si te pasó. Pero se empieza a mezclar, es totalmente distinto, pero en lo que ya te pasó y la vivencia emocional, nunca es lo mismo. Nunca, la diferencia es radical y absoluta en tiempo presente. Cuando se te presenta la situación, la diferencia es radical, es completa. En el pasado, en proyectado hacia el futuro, se empieza a aproximar, ¿no? Nunca se van a tocar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? La experiencia con relación, si le metieron los cuernos a alguien, o ustedes le metieron los cuernos y se enteraron, o lo que fuera, digamos, bueno, con la distancia, uno, si lo ves, lo comparás con Jackie Rose, con Maggie Rust, digamos, y qué sé yo, tenés otros parámetros, ¿no? Obviamente, si conectás de verdad, bueno, si actualizás no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Bien, y en el cine decimos es el sentido, aquello que conecta todo, digamos, inclusive todas las veces que veo, hablo y giro y pienso alrededor de True Detective o Apocalipsis o Memento, la veo con alguna diferencia, pero todo gira al mismo núcleo de sentido. Yo puedo decir, la primera vez que vi Apocalipsis y no enganché, no se generó el sentido. Puedo decir. La segunda vez, ¡wow! Me partió la cabeza. No entendí un pomo en términos de todo lo que puedo hablar ahora de Apocalipsis Now, digamos, ¿no? No podía decir ni el 2% de lo que, ni el 0,5% de lo que puedo decir hoy de Apocalipsis Now. Pero ¡wow!
Me había partido la cabeza. Y esa sensación de wow es esencialmente la misma. Cuando vi por primera vez True Detective, la devoré. Digamos, ¿no? Aparte la veía agotado, volví a casa, veía 3 capítulos y ya no sabía lo que estaba viendo cuando terminaba el tercer capítulo y sí, no podía seguir viendo el cuarto y la viendo 3 días, empezando a las 11:30, 12 de la noche y terminando a las 3 de la mañana y laburando el día siguiente y qué sé yo. Y dije, tengo que verla de vuelta, así que la volví a ver, digamos, ¿no? Y la vi 5 o 6 veces, pongámosle, porque la uso. Y la uso no solamente porque me recontra sirve para hablar del tiempo, sino porque me gusta. Y me gusta volver a hablar y volver a pensar y actualizar los personajes y ese sistema de ideas, reconectar. Me gusta, me parece iluminador, me parece que todavía hay misterios, todavía que va a haber toda la vida, misterios digamos, a ir descubriendo. No es que me gusta volver a conectar con ese imaginario porque es terrible, en el sentido de disfrute, digamos, pero encuentro verdad ahí. Encuentro una verdad esencial, ontológica, en relación a la existencia, digamos, y que tengo empatía y que la puedo más o menos articular y que me interpela, ¿no? Que me hace cuestionarme cosas, digamos, qué es lo que se pone en juego. Y conocer eso es conocer el mundo y es conocerme a mí y es ese vínculo y todo lo demás, que es lo propio del efecto de sentido del cine. Bien, hecho este repaso general, y ese repaso no es solamente un recordar, sino al recordar volver a pensar y encontrarle más matices a lo que ya habíamos charlado, que es lo que espero que esté sucediendo también entre ustedes ahora, y que eso también habla de cómo funciona el tiempo, digamos, de cómo es la estructura del tiempo, y de cómo estas objetivaciones o pequeños objetos temporales que cada película, digamos, que podemos recorrer imaginariamente una y otra vez, de alguna manera se recortan y se separan, ¿no? Es un logos autónomo propio, generador de sentido, que queda como en una instancia paralela a nuestro transcurrir la vida, digamos, ¿no? Es decir que, como yo básicamente vivo dando clases y pensando sobre cine mucho más que haciendo cosas audiovisuales, en todo caso, bueno, no importa, pero elegir estas películas para mí es sostener como una línea temporal que me acompaña, digamos, a la que vuelvo permanentemente, ¿no? Entonces, y en gran medida cuando digo, bueno, cada tanto voy cambiando, incorporando alguna que otra película y trato de traer películas más actuales en la medida de lo posible para que ustedes puedan conectar, en general la gente de la generación de ustedes conecte con más facilidad, y demás. Muchas veces tengo como, bueno, pero conozco tanto cómo funciona el tiempo en estas películas, por ejemplo, que para hablar del tiempo es más potente lo que puedo sacar, hay más potencia de la que puedo sacar y en todo caso es más explotable. Pero como para redondear un poco esta noción de cómo funciona el tiempo, me parece que ya de todas formas estamos viendo la conectividad con el eh, con el cine, digamos, que en realidad, ¿qué es? Organizar. A ver, hay un espacio-tiempo que es Luisiana entre 1995 y 2012, digamos, donde hay detectives que investigan unos crímenes que resuelven, pero que resuelven con una mentira, que esa mentira encubre, que esa mentira, ¿no? Y que hay como una deuda con relación a eso y demás. No tengo idea si Pisolato se inspiró en algún caso, digamos. Entiendo que no, sospecho que no. No me cambia en absoluto, digamos, la vivencia de la película. Ni siquiera tengo la curiosidad de averiguar si hubo algún caso en el que se inspiró True Detective, efectivamente real, o es totalmente ficcional. Atrocidades en esa línea suceden en el mundo y cada tanto alguna sale a la luz. No sé si tan compactas. En todo caso, propone un paradigma de tipo de construcción de mundo, digamos, ¿no? Obviamente es una reflexión sobre la construcción de poder, digamos. Hay un poder religioso y un poder estatal ordenado alrededor de ese ritual siniestro, digamos, ¿no?
donde el oficiante, el Childre es malo, digamos, todos los Childres son malos, pero el pastor y el gobernador, que es el primo del pastor, al que ni siquiera, todo es la misma familia, ¿no? Se ordena como construcción de poder alrededor de ese ritual siniestro. Eso es un postulado sobre la construcción de poder, digamos, ¿no? Que en todo caso servirá para iluminar cómo funciona el mundo, digamos, ¿no? O no, digamos, pero en todo caso la película lo propone. ¿Eso sucede en Luisiana? Bueno, no sé, la verdad no tengo idea, no me cambia nada, ¿no? Lo que digo es una construcción artificial, es una temporalidad situada histórica y geográficamente. No es como Pecados Capitales, que sucede en una ciudad que no tiene nombre, en ningún momento se la menciona, ¿no? Es una ciudad genérica, ¿no? Entonces inclusive hay un efecto de sentido puesto de esa manera, porque cuando pensás en esa ciudad, suponete que pensás, ¿y che, dónde transcurre Pecados Capitales? Lo más probable es que cuando vieron Pecados Capitales ni se hayan hecho la pregunta. ¿Es Nueva York? ¿Es Chicago? ¿Es Washington? ¿Qué sé yo? Es una gran ciudad norteamericana, ¿no? Pero por ahí en algún momento se lo preguntaron. Y por ahí volvieron a ver la película y dijeron, voy a... como ciudad gótica. Sí. Pero ni siquiera tiene nombre, ¿no? Es una idea. Es el concepto de ciudad, metrópolis, ¿no? Es clara, aparte hay como un efecto de sentido ahí, cuando te das cuenta que no es ninguna. Seguramente los patrulleros, los uniformes de los policías y cómo están manejadas las cuestiones icónicas tendrán cierta neutralidad, o que tome un poquito de acá, un poquito de ahí. Supongo que la policía de Chicago y la de Nueva York es diferente y que entonces no es ninguna de ellas. O mismo en Matrix, ¿no? Que tampoco es cómo funciona. Bueno, los agentes no son el FBI, es la policía local y el FBI, pero no se sabe, ¿no? Está señalado además ese efecto porque, qué sé yo, el hotel donde suceden las cosas se llama Corazón de la Ciudad, ¿no? Entonces inclusive hay como, digo, hay efectos de sentido, que acá está localizado, ¿no? Pero ese localizado es un localizado diferente, digamos, ¿no? Y si estuviera inspirado libremente en algún caso, digamos, de todas formas, si alguien me dice no, porque en realidad los Childres era una familia que bla, y en realidad no hacían esto, sino no mataron a esto, no hicieron ese ritual, eso es un invento, está mal. No está ni bien ni mal, ¿no? El efecto es un efecto de sentido. ¿Tiene una lógica propia o no la tiene? Podemos empatizar, podemos conocerlo. Conocer la película es conocer esa lógica interior, esa lógica propia. Acá yo he tratado de hacer como una representación gráfica de lo que sucede con el tiempo. Digamos que este es el tiempo presente de una persona X. Puede ser persona, puede ser personaje, ¿no? Cuando doy esta clase presencialmente, a veces hago un jueguito, inventemos una persona que se sienta en tal... busco un lugar vacío, adelante, y digo, bueno, pensemos que acá hay alguien, inventemos, y entonces entre todos empezamos. A veces sale bien el jueguito, a veces sale mal, no siempre a veces es muy divertido, todos empiezan a alargar entre fantasías, deseos y morbo, ¿viste? ¿No? Es un mogólico que... Mogólico, no, perdón. Pero se termina armando un monstruo. Pero cuando vamos armando ese Frankenstein, digamos, la lógica es, seamos cuidadosos, que tenga lógica. O sea, cuando aparecen, bueno, es alguien de 22 años, si alguien dice, bueno, viene de pelear, porque pensamos, bueno, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué está estudiando imagen y sonido? ¿No? Si alguien dijera, tiene 21 años y va a ver al nieto, diría, no, alguien de 21 años nunca puede tener un nieto, ¿no? Entonces tenés que inventarme por qué. Pero buscamos que esa lógica, ¿no? ¿Por qué alguien de esta edad, de este género, que se percibe de esta manera, que viene de acá, que le pasa esto, está haciendo esto, va a hacer lo otro? Y cuando encontramos algo que es ilógico, cuando yo encuentro algo que me parece ilógico, pregunto por qué alguien, y eventualmente descartamos algún rasgo que nos destruye al personaje, o cada tanto aparece, bueno, ¿por qué esta persona haría esto y esto? Y a alguien se le ocurre una variante que junta esas dos posibilidades, ¿no? Entonces, bueno,
sirve para ver cómo un personaje también se construye con operaciones de montaje. Es decir, agregándole o quitándole ciertos rasgos caracterológicos. El conjunto de esos rasgos caracterológicos define a un personaje y lo pone en acción, en movimiento y en contexto. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo momento presente tiene un pasado y tiene un futuro en el cual, decíamos, hay corrientes que conectan y tienen distintos ámbitos de experiencia sensible, vital, emocional, intelectual. Digamos, la idea, por ejemplo, de casi todos los ejemplos que yo trato de traer que no son de películas específicas, e inclusive cuando son de películas específicas, tratan de señalar ecos posibles con las experiencias sensibles, vitales, imaginarias de cada uno de nosotros. Es decir, trato de devolver, porque creo que es eso el cine, digamos, o el arte. Es algo que decir que nos interpela y que nos pone a producir sentido, de alguna manera nos separa de nosotros, pero nos separa de nosotros haciendo ese proceso catártico de sublimación, donde el Rust, el Marty, la Maggie, el Errol Childress no tanto porque lo vemos desde afuera, ¿no? En todo caso, la aproximación a un Errol Childress, ¿no? Es clave, digo, eso en la producción de sentido, ¿no? En todo caso, el momento que estamos más cerca de Errol Childress, obviamente, es cuando él está esperando, él está con su prima, su mujer, prima, esa cosa espantosa, digamos, ¿no? La mujer, digamos, ¿no? El tipo de vínculo, digamos, ¿no? No es que sea muy bella, tampoco ella, tampoco él, digamos, ¿no? Pero es repugnante todo lo que hay alrededor, ¿no? Para mencionar algo que es muy asqueroso, mencionaré que se excitan recordando cómo el abuelo la violaba, ¿no? Ella también se excita, participan de esa situación, en esa cosa, ¿no? Pero eso nos hace compartirlo, ¿no? Entonces, podemos tener una resistencia, digamos, esta cosa que digo, horrible, es algo horrible, pero porque de alguna manera conecto y lo rechazo inmediatamente, ¿no? Es espantoso. Pero ¿por qué pienso que es espantoso? Es como cuando es el morbo. El morbo tiene que ver con algo que te atrae de alguna forma, de una manera perversa, ¿no? Eso lo tenemos todos los seres humanos, digamos. Hay una atracción, ¿no? El vértigo. Vértigo, justamente ahí tenemos vértigo, ¿no? Este es un fragmento de vértigo, ¿no? Esa atracción por el vacío. Esa atracción por el vacío, ¿no? Esa idea de vértigo, que es tan perturbadora, es la misma que tenemos, bueno, en vértigo. Antes la traíamos, ahora no la estamos analizando. Obviamente hay mucha reflexión sobre el tiempo, no sé si vieron Vértigo. Acá es un momento que sirve puntualmente para esto, porque ella entra en un trance, no sé si se acuerdan de esta escena, ¿no? Y señala en un, ¿cómo se llaman estos árboles? Los árboles que viven miles de años. El bosque de secuoyas, ¿son las secuoyas? Creo que sí, ¿no? Que tienen ahí marcado, no sé si llega a leer, distintos eventos que tuvieron lugar y cómo era el árbol en el momento, y ella va señalando dónde nació y dónde murió, poseída por el fantasma de Carlota Valdés, digamos, ¿no? O sea, con algo que remite al pasado, y ¿a qué venía esto? El vértigo y la atracción por el morbo y la atracción por esa cosa negada, digamos, ¿no? Lo que negamos es algo que nos constituye, digamos, ¿no? Nos constituimos también porque rechazamos. Está bien, digamos, cuando yo digo sos o te conecta con Norman Bates, ahí sí la conexión es mucho más perturbadora ontológicamente, porque empatizás con Norman Bates. Con Errol Childress no llegás a empatizar, y es deliberadamente muy asqueroso, ¿no? La puesta en escena, todo, y es para que lo veas afuera. Pero sobre todo cuando hay un lugar de conexión en este momento con el padre, ¿no? Cuando aparte la volvés a ver la película, yo no estoy seguro que no conecté esta cuestión con la paternidad tan firmemente en la primera visión, pero cuando dije, claro, ¿qué padre le quema deliberadamente la cara al hijo? ¿No? Entonces hay una construcción de esa
es un padre, no sé si recuerdan, la familia de los Childress era la familia de, no era Childress el gobernador, ¿cómo se llama? No es Childress. Childress es la familia, la de este fundador de la familia de la que viene el pastor, el gobernador, que era la parte legal y la parte, digamos, bastarda, ¿no? Y Errol Childress es de la familia bastarda, ¿no? Un chabón que nunca le gustaba tener sexo con la misma mujer 2 veces y que entonces se cogía a todas las mujeres que andaban dando vueltas por ahí, este patrón de estancia, digamos, ¿no? Que violaba y abusaba de su propia familia, ¿no? Esta cosa de la vez pasada alguien decía ¿cómo se dice? Esa masculinidad tóxica de Marty, bueno, comparada con la de, no, creo que no fue en la comisión anterior, digamos, comparada con la de el fundador de la dinastía, digamos, Marty es San Francisco de Asís, digamos, ¿no? Pero bueno, pero en el momento en el que él le habla al padre, y le da un poco de agua y lo tiene ahí sometido y demás, hay como ¿no? Como un cuerpo que toma, digamos, de una proyección de cosas que está bien que las películas nos hagan negar, digamos, ¿no? Entonces ahí hay como una comprensión del efecto catártico que muchas veces, en términos académicos, en términos intelectuales, lamentablemente muchas veces se piensa al revés, ¿no? Se piensa que las películas que trabajan ese tipo de representaciones las estimulan. Y en realidad le dan forma a cosas que está bueno desprenderse, objetivarlas y ponerlas ahí. ¿No? Está bien que el cine nos ofrezca cuando nos lo ofrece, digamos, ¿no? Porque a veces sí hay una cosa morbosa de empatía y de contacto que no genera el efecto catártico, ¿no? De eso nos desprendemos en el enfrentamiento final, digamos, ¿no? Y en todo caso, voy a cerrar acá el WhatsApp que me está haciendo ruiditos. Bien. Bueno, pero eso en relación al tiempo, digamos, en comprender el tiempo, cómo funciona una película, cómo manejamos el tiempo, tiene que ver con darle cuerpo a la temporalidad del personaje, que es el núcleo o de los personajes, porque suelen ser muchos, que tienen un entramado de relaciones con el tiempo. Ese entramado, decía, tenía distintas dimensiones. Podemos decir, en el momento presente, bueno, estamos acá compartiendo un espacio de formación en montaje, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué expectativas hay de lo que podemos vivir como experiencia profesional, formativa, en relación a ustedes como realizadores, esta noción del montaje, que en todo caso podrán compartir o no, o hay un núcleo a partir del cual generarán su propia idea en relación a los términos del sentido, a cómo funciona operativamente los recursos sintácticos, como articulación del sentido, y en qué sentido pensar estas cosas tienen que ver o no con el oficio del montajista, del realizador audiovisual. Espero que sí, que le encuentren el sentido, justamente a que pensar el montaje no es pensar solamente en términos de raccord espacial, sino que a través del raccord espacial o temporal, sino que el raccord espacial y temporal, o la conectividad entre fragmentos y entre recursos, ordenan un determinado espacio-tiempo que siempre es vivido por personajes y en los cuales nos transferimos y entonces siempre nos afecta. Y cuando estamos realizando cualquier pieza audiovisual, pero sobre todo el cine, digamos, ¿no? Con la construcción de una ficción, que para mí es efectivamente lo más desafiante en términos de audiovisual. Digamos, construir la psicología de un Marty, de un Raz, de una familia como los Childress, y no me acuerdo el nombre de los gobernadores, y demás, y un articulado, y ese universo es muchísimo más complejo que pensar qué imágenes voy a poner para entretener mientras está escuchando tal música o que plásticamente fluyen, en mi opinión, ¿no? De una determinada manera, sin menospreciar en absoluto cualquier otro tipo de pieza audiovisual, quiero decir, ¿no? Pero en cuanto a registro,
Una buena película es una película que organiza un mundo, ¿no? Y que ofrece una experiencia vital con ecos y resonancias en todo lo que tiene que ver con la subjetividad humana, en un transcurrir que bueno, que se ordena a partir de recursos específicos, posiciones de cámaras, angulaciones, relaciones con otro, con un sonido y demás, pero que todo eso tiene que estar sosteniendo esa experiencia, esa vivencia. Y entonces, en términos de temporalidad, manejar el ritmo, manejar el tiempo, manejar las correspondencias, las conectividades, la capacidad lógica de que ese tiempo se sostenga autónomamente y demás. Esto es en todo caso una hipótesis de trabajo que después habrá que comparar con las películas y con la experiencia real, pero en mi opinión tiene que ver con que esas vivencias de sentido no son como una cosa arbitraria donde te pasa o no te pasa. Está bien, yo la relación con mi viejo, se pone en juego la relación con mi viejo cuando una serie como True Detective ordena y pone tan en juego las relaciones padre-hijo, y sí, no pueden no hacerlo. Y bueno, si mi viejo es tal y tu viejo cual, y lo que fuera, sí, tenemos distintas valoraciones de la función del padre. En todo caso, en toda la deconstrucción de género y demás, que hay una diferencia tradicional entre la función del padre y la función de la madre, que tiene que ver con la cultura, obviamente, y con pero también tiene que ver con la función biológica. Digo, yo no le di la teta a mis hijos, yo no lo tuve en mi panza, no salieron, no parí con dolor, ¿no? Inclusive están los chistes, estamos embarazados, sí, bueno, la que va a parir es tu mujer, digamos, ¿no? Estamos embarazados, ¿no? Como, estamos embarazados, no te apropies, ¿no? En todo caso, también habrá una cuestión de envidia. Hay un vínculo, hay una piel que hay con la mamá que con el papá es distinta, digamos. Y hay en todo caso una función, que esa sí es la que más puede cambiar, que tiene que ver con la ley, digamos, ¿no? Está bien, en el patriarcado la ley es la ley del padre. No, está bien, si nos deconstruimos y organizamos una sociedad finalmente más igualitaria, digamos, no estará en la figura masculina por lo menos, pero puede estar repartida, de hecho en general está repartida, digamos, ¿no? ¿Quién dice cómo son las cosas en la casa, digamos, ¿no? Esa es la función, si se quiere, la idea, ¿no? de la ley, ¿no? La ley que baja, ¿no? Y la función de la madre como contenedora, como comprensiva, como empática, ¿no? Como cosa más femenina y cosa más masculina, que también tiene que ver, no hay una cuestión valorativa ahí, digo, también tiene que ver con la sexualidad, después estará como cada quien se percibe, y con su genitalidad y que haga lo que quiera, ¿no? Por favor que no se entienda ninguna cosa prejuiciosa, pero no es lo mismo ejercer, si se quiere, como polos, digamos, la sexualidad masculina y femenina como polos, más todas las mezclas y todas las cosas en el medio, y más que con tu cuerpo y con tu genitalidad hacer lo que quieras, y está todo bien. Quiero decir, no es lo mismo tener un órgano sexual que otro, me parece que es bastante evidente. Y lo que pone en funcionamiento, digamos, y lo que sucede, digamos, todo eso tiene relaciones, tiene vinculaciones, que yo espero que no se pierda todo lo que hemos aprendido en relación con esas funciones, y con sus desplazamientos y sus articulaciones culturales, ¿no? Dicho esto, ¿no? ¿Para qué seguir por ese lado? Pero en todo caso, lo que sí me parece, hay una construcción del poder, digamos, que tiene que ver con el dominio y el ejercicio de la fuerza y del juego de fuerzas, ¿no? Inclusive en política, ¿no? El equilibrio de fuerzas, ¿no? La correlación de fuerzas. Da la correlación de fuerzas, no la correlación de fuerzas, ¿no? El que tiene el poder siempre es el que tiene la fuerza. Y va a seguir siendo así. Eso sí, la fuerza puede venir de distintas maneras, ¿no? El que tiene las armas tiene el poder.
Te puede gustar, puede no gustar, te digo, puede decir, no, está mal, sí, está mal. ¿No? Pero Estados Unidos hace lo que quiere en el mundo hasta donde... Y Rusia le dice, hasta acá te quedás porque tiene un ejército que le hace fuerza. Digamos. Y cuando tenés un ejército que le pueda hacer fuerza al otro ejército, bueno, a ver, ¿quién tiene el ejército más grande? Digamos, ¿no? Más potente, más poderoso. ¿A qué venía todo esto? Digamos, bueno, venía a algo que venía con True Detective y con el momento presente, y vaya uno a saber cuál fue el vínculo que me fue desviando. Pero en todo caso, ese tiempo presente, digo, voy a retomar y por ahí en algún momento va a servir esto que acabamos de dispersarnos. Digamos, ¿no? Porque el momento presente, digo, tiene que ver con esta formación y tenía que ver con qué se integra en la lógica del montaje. Y bueno, cuando estoy editando True Detective, no la edité yo, pero cuando estás editando True Detective o cualquier pieza audiovisual y decís, bueno, ¿cómo conecto esta escena con esta otra? Obviamente tenés que buscar la plástica del plano, el movimiento, eventualmente el raccord, pero ¿cuánto va a durar esta escena? Y cuando decís cuánto va a durar esta escena, bueno, en relación con la anterior, en la relación con la que sigue y también en la consistencia que tiene que tener y en lo que tiene que durar para que se llegue a expresar lo que se tiene que expresar. Lo que decíamos recién o hace un rato de la escena de Stalker. Digamos, bueno, hay un momento en el que listo, le vi la cabeza, le vi la otra cabeza, tucutuc, tucutuc, tucutuc. Cuando el tucutuc, tucutuc del tren empieza a generar un efecto ya donde te empezás a dispersar, pero el plano te está acomodando en ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? No los conozco. Cada uno está pensando en qué. ¿No? ¿Con qué está conectando cada uno? ¿Con qué? ¿No? Esta cosa de volverte empujarte a una concepción desplazada de una interioridad, de una búsqueda de tu sí mismo, podríamos decir, que de alguna manera todo el recorrido en Stalker es, porque recordemos que toda el trama de Stalker, de ese laberinto, de esto que decía Julieta, de este enrarecimiento espaciotemporal, de que va a buscar la mochila y aparece por un lado que no era, y cómo llegaste, cómo apareciste, si apareciste antes, y esos nexos extraños que suceden, es finalmente para llegar a una habitación que te cumple los deseos. Pero no es que te cumple los deseos como la lámpara de Aladino, ¿no? Que decís, quiero que tal cosa. Te cumple lo que más íntima, que lo que tan íntimamente deseas que ni siquiera vos mismo lo sabés. Lo cual ya es toda una construcción. Que hay algo que yo deseo que ni yo mismo sé. ¿No? Bueno, piensen que el maestro del Stalker, cuando entró, a la semana se suicidó. ¿No? ¿Qué le pasó cuando se le cumplió? ¿Qué descubrió de sí mismo? ¿No? Se me pusieron los pelos de punta. ¿Qué descubrió de sí mismo? ¿No? El que era el maestro, ¿no? Y el maestro ahí es un maestro espiritual, es alguien que está más allá de los deseos, de las necesidades, de las funciones, de la propia familia, ¿no? Del reclamo de la mujer, ¿no? Es alguien que, sí, pero es algo que me empuja, es algo trascendente, es algo que tengo que llevar a la gente ahí, pero él no entra. Le tiene tanto respeto a eso que él no se anima. No se anima, también tiene miedo. Mirá lo que le pasó a mi maestro. ¿No? Porque lo terrible ni siquiera es, diría, ¿no?, la idea del suicidio, sino la idea de que el maestro del maestro, el que más sabía, el que más conocía, finalmente conectó con su ser más interior y lo que descubrió, digamos, lo llevó a lo que le llevó, digamos, ¿no? Al final, la que más se la hubiera bancado en ese lugar era la mujer de él. Probablemente. Siento yo, o no sé. Sí, y además hay un final que proyecta todo eso, porque se dice que la zona genera no sé qué cosas, y él tiene una hija que no puede caminar, que renga, lisiadita, ¿no? Y hay una parte, y está muy bien la puesta, eso es construcción, ¿no? Porque se la ve a ella como flotando y después ves que está en hombros de él cuando va caminando, como transitando, como flotando, ¿no? Y es una piba que tiene poderes telequinéticos, en principio, mueve las cosas, ¿no? Y está ambiguo. Yo quiero que mueva las cosas, ¿no? Porque hay como el movimiento del tren y se ve que la casa vibra cuando llega el tren, y entonces está el vaso que se cae. Y bueno,
¿Qué? ¿La movió ella, no la movió ella? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los poderes que tiene ella como mutante que surge, digamos, del padre que tiene y la madre que también tiene cosas epilépticas, estas cosas de trances místicos, digamos, que le dan a esa, ¿no? A ese poder, digamos, que por supuesto también es una metáfora del cine, digamos, ¿no? La zona, ¿no? Se puede ver así como Matrix, así como Avatar y Pandora, o Vértigo, digamos, o Femme Fatale, digamos, el aura, todas metáforas del cine. También Stalker, digamos, ¿no? Esa zona, ¿qué es la zona? Bueno, ¿qué es está bien, ¿no? Te conecta, ¿con qué te conecta la zona, ¿no? Bueno, al proyectarte en esta gente que ninguno se anima a entrar, digamos, ¿no? Y que la quiere hacer explotar, ¿no? Ese querer hacer explotar del científico que quiere hacer volar. ¿Por qué? Y bueno, porque es, digamos, es la expresión, si se quiere, de la Unión Soviética, ¿no? Del conocimiento científico y la destrucción de ese mundo religioso, ese lugar de esperanza, ¿no? Al que lo lleva, digamos, el stalker, digamos, ¿no? El guía, el maestro, digamos, ¿no? Como que cumple todas esas funciones. Digamos, ¿no? Entonces cuando uno empatiza y recorre y conectás con esa estructura. Y entonces eso te lleva a ese núcleo de sentido, digamos. Y lo que traemos digamos, me sigo yendo por las ramas, pero de todas formas son ramas que tengo muy claro que ahora las vamos a juntar, digo, ¿no? En este momento, por ejemplo, ¿no? Faltan 20 minutos para que termine la clase. Dentro de 20 minutos cenaremos lo que cenaremos, no sé, haremos nuestra vida, volveremos a nuestras actividades habituales, lo que sea. Digamos que alguno de ustedes tiene una charla pendiente con un amigo, un pariente o lo que sea, ¿no? Entonces, acá pongo, bueno, el momento presente está surcado. Yo puse muy arbitrariamente, no me satisface, digamos, lo que puse acá, vocación, familia. Esto habría que ponerle nombres específicos. Familia, bueno, obviamente tiene una articulación compleja, no es una línea. En la idea de familia puede aparecer estar mezclada totalmente con, qué sé yo, la salud, algún pariente que tenga algún problema de salud, uno mismo que tenga un problema de salud y que eventualmente tenga tareas que hacer con relación al cuidado de algún pariente, familiar o lo que fuera, que esté imposibilitado porque me agarré el COVID y entonces no puedo ir y cumplir con eso, o con algo del trabajo, ¿no? O con un amigo. O sea, son todas cosas que están mezcladas, pero por lo menos como para que sea una representación de ideas. Digamos, cada uno de nosotros en este momento tiene un montón de cosas que le atraviesa el momento presente, digamos, que es este instante. No, este instante, digamos, tiene que ver con este flujo entre el pasado y el presente, decíamos hace un rato y decíamos la vez pasada. Y la noción de presente, Mitri ahí dice, por ahí en el texto, dice que bueno, el presente no tiene duración, pero los psicólogos atribuyen al presente una duración de 3 a 5 segundos. ¿Qué sería? Esta sensación de presente. Mi sensación de momento actual, de instante. Bueno, tiene una duración aproximada de 3 segundos. Cuando yo digo presente, digo que es pasado, es presente, nte es futuro. Cuando estoy diciendo la y que eso se puede subdividir y demás. Es arbitrario porque presente solamente es presente cuando la palabra está completa. No es que yo voy haciendo y recién ahí se me arma presente. Cuando digo la palabra presente es presente. Y el concepto del presente es presente solamente si tengo una concepción más amplia. No habría ninguna posibilidad de aprehensión de nada si viviera solamente el instante. Viví el presente. Bueno, pero ¿qué es vivir el presente? ¿Ah? Bueno, ¿dónde estás? Pero donde estás es una conectividad con el pasado y el futuro. Vivir el presente es tener una relación con el pasado y tener una expectativa con relación al futuro. O sea, pensando en mañana fracaso hoy, ¿no? Dice Charly García, ¿no? Está bien, yo comparto esa noción, esa idea, digamos. Ahora, mi clase actual se alimenta de los 20 años que llevo dando clases, digamos. Y repite cosas que ya dije, pero las voy variando y las pongo en diálogo y me acuerdo de cosas y sé más o menos lo que va a venir y tengo una expectativa más o menos articulada, más o menos, que me permite inclusive irme por las ramas, pero después más o menos ir volviendo, a veces con más o menos felicidad, pero el irme por las ramas es lo que yo siento que lo vuelve vital, porque lo vuelve presente como acto de conocimiento. Digamos, yo cuando hablo con ustedes de esto lo estoy pensando, no estoy repitiendo algo que ya sé.
¿Se entiende? Lo estoy volviendo a pensar, digamos. Está bien, ya hice este recorrido, pero lo hice distinto, le encontré otros matices y ahora lo estoy volviendo a pensar en tiempo presente. Y si esto funciona, y ustedes entran en diálogo con eso, entonces empezamos a pensar juntos este tipo de problemas y de situaciones. Y eso tiene un montón de conectividades con el futuro y el pasado. O sea que el presente proyecta y asimila, digamos, y ordena lo que vino antes. ¿No? O sea, hay una relación inevitable con lo que traemos. Hablamos en español. El español es un idioma latino y esas raíces están en el idioma, nos guste o no nos guste. Ya que estábamos hablando de la deconstrucción alrededor de la temática de género, bueno, hay lenguajes que no tienen artículos con género, el inglés, por ejemplo, y hay lenguajes que sí los tienen. Hay lenguajes que discriminan por género y hay lenguas que no. Es más patriarcal las sociedades latinas porque los idiomas latinos discriminan géneros que los anglosajones porque los anglosajones no, o que el japonés, ¿no? Es menos patriarcal Japón, que no discrimina géneros en que los países latinos. ¿Cuál es la conectividad entonces entre el lenguaje y género y demás? Sea lo que sea, digamos, hay tradiciones que vienen con lo que estamos situados en un determinado lugar y traemos cosas, traemos mandatos familiares. Eso es inevitable, ¿no? Muchas veces dice, bueno, eso es cultural. Sí, claro, la cultura es una dimensión humana, no existe humanidad sin cultura. Todo tiene una dimensión cultural. Con lo cual, todo bien, ¿no? Decir que algo, digo cuando se usa eso es cultural como una especie de, como es cultural, se puede eliminar, digamos, ¿no? Se puede cambiar, si cambia la cultura, cambiará el mandato. Digamos, ahora es un mandato pensar el término de género, está bárbaro, ¿no? Está bien, está perfecto que nos desconstruyamos alrededor de cómo nos construimos una sociedad donde la cuestión de géneros es articuladora de un montón de relaciones. Todo gira alrededor de la cuestión de género. Bueno, no sé, iremos viendo. Aprovechemos el impulso para construir todo lo demás, digamos, ya que estamos. Y pensar además que la deconstrucción implica una voluntad de construcción, digamos, que es lo que no siempre se menciona o se sobreentiende lo suficiente, en mi opinión. La deconstrucción, si no es destrucción. Entonces está muy bien de construir y ver cómo estamos constituidos. Y orientar esa deconstrucción según una finalidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué deconstruimos? ¿Para construir qué? Y lo que construyamos también es cultura. Por eso digo, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, eso es cultural. Sí, claro, ¿no? Y también es cultural esto, y también es cultural la discusión que tenemos alrededor de los géneros, y también va a ser cultural el rediseño que armemos de tipo de sociedad no patriarcal si se cae finalmente el patriarcado, ¿no? También va a ser cultural, también va a generar cultura. Y como toda cultura, genera libertades y represiones, digamos, ¿no? Y no es que se entienda lo que estoy diciendo, digamos, ¿no? Como que hay una vivencia del presente que tiene que ver con un nexo que tenemos con el mundo en el cual estamos, digamos, el momento en el cual estamos, por eso hago esta línea, ¿no? Tiempo histórico, ¿no? Para ver aparte el pedacito que tenemos, ¿no? Está bien, esto inclusive está totalmente falseado. Piensen que, bueno, de acá a acá tenemos, supongamos que acá termina con la Guerra Fría, este planito está viejo, digamos, ¿no? Guerras mundiales, Guerra Fría, pero acá tenemos 200 años, pongámosle. Acá tenemos, de acá a acá, 400 años. No, 300 años. De acá a acá tenemos 1000 años. De acá a acá tenemos 3500 años. Y de acá a acá tenemos 1.000.000 de años. Así que si proyectamos todo esto, este pedacito es muchísimo más chiquito. Y nosotros ocupamos un rinconcito acá, muy chiquitito. Casi es indiferente la diferencia entre ustedes y yo, en lo que ocupamos acá. Está bien que yo ocupo el doble, pongámosle, de lo que ocupan ustedes. Pero es un chiquitito. Y todo eso trae un montón de elementos. Digo, guerra en Ucrania, ¿no?
Riesgo de guerra mundial bélica, militarmente activa, ¿no? El Papa dice que estamos en la tercera guerra mundial hace rato, en cuotas, digamos, ¿no? Y es una hipótesis que me parece razonable, digamos, ¿no? Pero una tercera guerra mundial, ya esa tercera guerra mundial nos conecta con las dos anteriores, y sabemos cómo terminó, y sabemos que una guerra mundial ahora, si llega a ser nuclear, por más lejos que estemos del conflicto, digamos, ¿no? Es la destrucción de la humanidad, digamos, ¿no? Cuando existía la Unión Soviética, eso era una preocupación. Yo lo viví, esa época. La guerra nuclear era el problema, mucho más que ahora. Muchísimo más que ahora con la guerra de Ucrania, ¿eh? El desarme mundial, siempre estaban los cálculos de cuántas veces se podía destruir el mundo con las armas nucleares existentes, ¿no? Siempre aparecía y era como el gran problema geopolítico general, era el conflicto entre los dos bloques y la posibilidad de una guerra nuclear que destruyera a la humanidad. Y que había arsenal nuclear que se desarmó el 99%, no sé cuál es el porcentaje, por ahí no es el 99%, pero había en los 80, digamos, suficientes armas para destruir, no sé, 500 veces el mundo. Era un delirio, era una locura, era totalmente innecesario, digamos, seguir produciendo armas nucleares porque ya la Unión Soviética y Estados Unidos tenían... Bueno, ese era el contexto en el que se movían las cosas. Ahora se desplazó hacia el terrorismo y ahora de vuelta a la guerra, ¿no? El gran problema. Pero sí hay una cuestión con el desplazamiento tecnológico, que ya estaba, pero no con la misma... con la destrucción de la humanidad en otros códigos. Bueno, me fui a cualquier lado, pero tiene que ver con la gravitación de todo ese contexto que va cambiando, que se va achicando, y decimos, bueno, Argentina en relación a la guerra en Ucrania. Bueno, problemas, inflación, y qué sé yo, y cómo intercede la energía, y cómo eso puede afectar nuestra vida cotidiana, y si conviene hacerte amigo de Estados Unidos, hasta dónde, de China, qué dijimos con China, qué hicimos con esto, China y Rusia, qué sé yo, y cómo llega finalmente a la universidad y a las posibilidades de hacer películas o piezas audiovisuales y a cómo eso se integra con las particularidades de la vida de cada quien. Y hasta ahí tenemos algo más o menos compartido y ahí cada cual tiene sus particularidades de qué tipo de películas o piezas audiovisuales le interesan, le gustan y demás. Y ahí es donde empiezan a jugar de una manera más fina, si se quiere, todo este tipo de variantes, ¿no? Si tengo trabajo, si no, si vivo en Buenos Aires, si soy colombiano, argentino, porteño, salteño o de dónde vengo, de cuáles son mis perspectivas, digamos, si vine a estudiar a la carrera de imagen y sonido desde otro país, y si me tienta quedarme a vivir en la Argentina o volverme, y qué hacer con eso, y qué nexo se genera, digamos, ¿no? Por ahí, para mí es política de Estado, está bueno que sea gratis para todos los estudiantes de América Latina y del mundo estudiar en la Argentina, digamos, es política estratégica, ¿no? Tenemos un montón de nexos. Toda América Latina está cubierta de realizadores audiovisuales formados en la Universidad de Buenos Aires. Toda América Latina está cubierta de médicos, abogados, economistas formados en la Universidad de Buenos Aires. Fíjense si no vale la pena, digamos, ¿no? Tener ese nexo siendo lo que somos. Obviamente me hace sentir muy, muy orgulloso de nuestra universidad y de nuestro sistema educativo, digamos, y me parece que está bien, que hay que ordenarlo porque tiene que ver con esa causalidad. Ahora que estoy mencionando esto, seguramente acá probablemente haya gente de otros países que se identifica de una determinada manera diferente y gente que tiene compañeros o compañeras de esos otros países que también se identifican de una determinada manera y genera una cierta articulación. Pero mencioné, supongamos que esta línea roja, a ver, ¿cuál es la idea de representación de esto? Digamos, ¿qué es más importante hoy por hoy en mi vida cotidiana? Voy a decir 3 o 4 cosas que puedo compartir mías, ¿no? Mi viejo tiene 91 años, está viejito, está entrando es un tipo muy vital, bueno, en su decadencia, en su final, ¿no? Aparte le están pasando cosas físicamente que tienen que ver con eso. Bueno, vengo de un par de semanas en que se complicó acá por problemas de salud de mi mujer y de mi hijo que tiene la rodilla quebrada, y de mi hija que se fue de vacaciones con el novio y que entonces tuve que hacerme cargo de
de llevar, traer, hacer toda la cosa de la casa mientras seguía laburando y demás, y ¿no? Toda esa tensión que me empujó, digamos, toda una cantidad de cosas vinculadas a lo vocacional, a lo laboral y demás, que comprimió todo eso, pero que las clases las tuve que seguir dando, que tuve que seguir respondiendo a cierto tipo de cosas, agotamiento, ciertas cuestiones que tienen que ver también con mi propia salud, que no hace falta mencionar, pero que tampoco da nada para preocupar ni nada, pero que afecciones y demás, puso muy de relieve el tema salud en los últimos meses y vengo de toda la pandemia, con lo cual el tema salud hoy, por ejemplo, es algo compartidamente presente, mucho más presente que hace 4 años. ¿No? Y después cada uno tiene sus particularidades. ¿No? Y después cada quien tendrá su problemática. Acá así como mencioné, mi mujer, mi hijo, mi hija, que se fue de vacaciones, ya volvió, mi viejo, mis hermanas, digamos, ese ámbito familiar, bueno, tengo que llamar a quién, resolver mañana, todo eso pende, digamos, presiona sobre mi momento presente. ¿Se entiende lo que digo? Hoy dando la clase traje el ejemplo de la muerte de mi perro cuando era chiquito, por alguna razón de esas conexiones extrañas que tienen una cosa trae la otra. Bueno, acá hace cuánto que no pensaba en la muerte de Colita, de mi perro, cuando tenía 11 o 12 años. No me acuerdo si a los 11 o 12 murió mi gran perro de la infancia. ¿No? Me marcó, obviamente, pero ¿cuánto hacía que no pensaba en la muerte de mi perro? Digamos, de ese perro. Bueno, estaba flotando en alguna de estas cosas, digamos. No sé, digamos que es verde. Y que volvió hoy. Volvió hoy y probablemente ¿con qué activa? Bueno, mi perro tiene 12 años, ya está también viejito, ¿no? Mi perro actual. Y entonces conecto, y entonces y entonces esa conexión de mi perro de los 11 años con los 12 años de mi perro y la expectativa y qué sé yo, instala el tema de la muerte con cierta presencia, digamos, que por ahí tiene que ver con que la vez pasada, si no recuerdo mal, dije, bueno, ¿no? Como cierta recurrencia que puede tener cierta idea con relación al final, ¿no? Tengo 55 años, estoy más cerca de la muerte que a los 20, ciertas cosas que van modificando y que le dan el sentido específico al momento presente. ¿Se entiende la idea? Hay cosas que tienen que ver con la finalidad, la muerte. En última instancia siempre es la muerte el final, ¿no? Pero que puede ser el final de la carrera, digamos, puede ser el final de la clase, que ya está al caer ese final, el final de un trabajo que están haciendo, y el final tiene que ver también con la finalidad, ¿no? En todo caso, simplemente como para mencionar y traer algo que pensemos que Memento empieza con el final y Apocalipsis Now empieza diciendo este es el fin, ¿no? Entonces podemos retomarlo eventualmente si quieren en algún momento, ¿no? Pero ya se llama la película, no sé si lo mencionamos fue con ustedes que dijimos ya Apocalipsis Now, ¿no? Apocalipsis ahora. Apocalipsis es el fin de los tiempos. Y pensar el apocalipsis ahora y vincularlo a Vietnam, digamos, es una operación de sentido, ¿no? Que es el apocalipsis hoy. Porque también el apocalipsis hoy, bueno, el apocalipsis es el último libro del Evangelio, de los Evangelios, ¿no? Del Nuevo Testamento, ¿no? Y apocalipsis etimológicamente es revelación, ¿no? El fin de los tiempos, el apocalipsis, que se piensa como algo terrible, en realidad es el inicio de la verdad. Entonces también por eso es del mundo verdadero, ¿no? Es el fin de los tiempos, es lo que da sentido a los tiempos, ¿no? El transcurso, ¿no? La idea de revelación y de apocalipsis no tiene por qué pensarse necesariamente, por lo menos ontológicamente, en un sentido religioso, como algo terrible. Es algo terrible porque es el fin de un mundo para el nacimiento de otro, ¿no? En todo caso. Superador, por lo menos para quienes tengan fe religiosa, digamos, ¿no? Pero más allá de la fe religiosa no, sobre todo quiero subrayar la idea de fin como finalidad como articulación de sentido, ¿no? Cuando empieza una película sabemos que va a terminar. Esto, por eso también es fundamental en términos de montaje pensar esto. Entonces empieza muestro esta plaquita, esta en realidad, anticipando un poquito la otra, ¿no? En todo caso esto lo vamos a retomar, pero lo dejo acá, ¿no? Acá tenemos la primera imagen
no tiene que ver con esto, no le den bola a todo esto, ¿no? Esto era para recordar. Esta es la primera vez que aparece Marty. Rust. Siempre me los confundo, ¿no? Era el 3, ahí está, no sé si se llega a leer, era el 3 de enero de 1995, el cumpleaños de mi hija. ¿No? Él se acuerda, empieza él, empezó, dijo 2 o 3 cosas antes, pero empieza él en el interrogatorio a recordar y se acuerda de la fecha porque era el cumpleaños de su hija. ¿Sí? Con lo cual ahí se instala una idea que va a atravesar todo True Detective hasta el final, ¿no? Él muere y resucita, ¿no? Y en esa muerte vuelve a estar con la hija. En todo caso, si le creemos, digamos, como es una película, creamos o no en la vida del más allá, en que si nos morimos podemos sentir, porque lo que él dice es que estaba en una oscuridad absoluta y sentía a su papá y a su hija. Esas 2 cosas dice, ¿no? Estaba con ellos y me decían, vení, quédate. Yo quise y me entregué. Y me solté. Y dije, voy con ellos. Y volví y ahí me desperté. Y volví acá, ¿no? Hay algo pendiente eventualmente que tiene. Y él lo sufre eso, ¿no? Él quería quedarse, ¿no? Sintió a su hija. Pero piensen que era alguien en el nihilismo más pleno, ¿no? Era alguien que no creía en nada, que se burlaba de toda fe, de toda creencia, ¿no? Bueno, obviamente Pisolato, evidentemente es un hombre de fe, digamos, articula. Después podemos tener fe o no, creer o no, pero en la serie la tenemos. Y por lo pronto, si después no creemos, no tenemos ninguna creencia religiosa, pensamos que es un delirio, si nos conmovemos con la serie, nos podemos permitir igual, si no tenemos esa fe, si somos ateos, qué sé yo, igual compartir esa creencia mientras estamos viendo, porque la estamos proyectando, por eso es producción de sentido. Y entonces eventualmente podemos volver sobre nuestro ateísmo si lo tenemos, digamos, pero ya con una vivencia de lo que es un acto de fe diferente. Después podemos decir, bueno, es una fantasía, fue una imaginación que tuvo Rust. Inclusive si fuera, bueno, primero que Rust es un personaje imaginario, o sea que hay una construcción de sentido que propone Pisolato y Fukuyama, no me acuerdo el nombre del director, Cory, o algo por el estilo. O sea, pero sabemos que hay gente que dice que fue y volvió y qué sé yo, y bueno, le podemos creer o podemos tener, bueno, tuvo un flash, una fantasía, un sueño. Kari Fukunaga. Bueno, acá más aún, porque ni siquiera existe, pero si nos conmovemos, lo importante acá es que reconectemos con la idea de la hija, y la muerte de la hija, y esa fatalidad, y esa expresión de lo trágico puro, porque fue un accidente totalmente imposible. Ni siquiera fue un descuido, estaba en el garaje de su casa, y un auto se llevó puesta la curva y se metió en la casa. Algo que no podés pensar, digamos, que escapa toda lógica. Y justo estaba la nena jugando ahí, digamos, ¿no? Y murió. Y esa fatalidad, eso, digamos, bueno, ¿no? Lo lleva a todo el recorrido que hace. Y después se conecta con eso. O sea, la muerte de la hija fue necesaria, diegéticamente, no digo que, en todo caso, bueno, lo que fuera, para que él hiciera todo ese recorrido. Pero hay un momento que él hace la paz con la muerte de la hija, por lo menos conceptual, ¿no? Cuando veo el mundo, digo, bueno, ella se murió, el médico dice que murió instantáneamente, que no sintió la muerte, qué sé yo, bueno, ¿cómo puede saberlo, no? Pero no importa, ¿no? Y pienso, ¿no? Que finalmente no estuvo tan mal, porque murió a los 3 años en plena felicidad, con todo por delante, con nada, con ningún mal vivido todavía, y después está este mundo de mierda, ¿no? En el cual tenés que vivir y tenés que, ¿no? Y con el que él conecta, digamos, él va a las cosas, a las cloacas más oscuras, digamos, ¿no? Se mete del mundo. Así que él tiene esa vivencia de lo que es. Bueno, a esa vivencia llega porque no soportó la muerte de la hija y porque no la pudo entender y porque quiso escapar todo el tiempo de esa muerte, digamos, ¿no? Entonces eso lo empujó en el tiempo y lo que digo es, está al principio de la película, pensemos True Detective como una película de 8 horas y recorre todo hasta el final. ¿Se entiende? Conecta esas 2 cosas. Y entonces adquiere sentido cada momento del vínculo con la hija de Rust en cómo se resuelve en términos de sentido hacia el final. ¿Se entiende más o menos? Trabajar esta escena
es tener en cuenta que esta escena es, ya la vamos en todo caso cuando revisemos esta diapositiva y qué sé yo, por ahí volvemos sobre esto, podemos ir a otras, ¿ya? Que es la que actualiza los 10 años que no se vieron, ¿no? Del 2002 al 2012, ¿no? Y acá está presente toda su investigación, ¿no? Y entonces, y con eso cerramos, ¿no? Lo que digo es, en esta tensión entre lo que se ve y lo que no se ve, que la película es muy clara, y lo que digo es en esta identificación, que en Psicosis la tenemos con Norman Bates, y acá no la tenemos con los Childress. En todo caso, con esa repulsión inmediata, digamos, no hay manera de empatizar. Siempre te genera una distancia la puesta en escena. No puedes empatizar con el vínculo con la prima, con el vínculo con el padre, lo ves como algo repugnante, algo de lo que tenés que tomar distancia. La película te lo propone de esa manera, ¿no? Y de hecho, cuando se ponen a ver, él da la espalda, lo ve Marty, él tuvo que verlo para ver si podía reconocer a alguien, en la parte del ritual satánico, digamos, en el que violan y destrozan y descuartizan a los niños, pero es horroroso, lo ven los personajes, lo vemos, ¿no? No lo vemos, digamos, ¿no? Vemos a la nena llegando, digamos, al momento, a la Fontanet, ¿no? A una de las que se habían perdido, y ni siquiera hace falta que imaginemos, ¿no? No hace falta que imaginemos, pero en alguien tan duro como Raz no puede verlo, digamos, alguien tan duro como Marty tampoco lo soporta, ¿no? Ni siquiera alguien tan cómplice como el chabón al que le sacan la data, que lo llevan en el coso y que se lo muestran, ¿no? Y que le ponen las huellas digitales, ¿no? Bueno, ya te tenemos agarrado. Bien. Supongo que más o menos con eso la idea de cómo conecta la construcción del tiempo con la subjetividad, con la organización del mundo y la organización de sentido, más o menos tenemos ciertos perfiles para abordar, y la próxima entraremos con más detalle en las herramientas concretas de articulación del tiempo en el cine. ¿Alguien quiere comentar, decir, sugerir algo? La semana que viene nos volvemos a ver, y está pendiente para la semana que viene El Padrino 2 y Atrapada de Ward de Carpenter. Tenemos suficiente con estas dos, no los quiero sobrecargar, en general tenemos 2 semanas. Casi preferiría que revisen Apocalipsis y Memento. Por ahí hacemos alguna mención, estaría genial que las vean, pero es muy interesante lo que hacen con el trabajo del tiempo, pero tenemos de sobra con lo que ya tenemos, así que no los voy a obligar. Pero si no vieron, o porque muchas veces, bueno, como Memento ya la vi o Apocalipsis ya la vi, no las revisan, prefiero que las revisen, las tengan frescas para la clase que viene, y nos quedamos con estas, y con eso ya cerramos. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. Nos vemos entonces el miércoles que viene, a la misma hora en el mismo Vaticanal. Bien, gracias. Mismo Vaticanal. Gracias. Chao. Chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Buen fin de. Igualmente.